yo le sugiero a usted que continuemos esta misma conversación, pero con Viri Ríos, que ya está Viri Ríos, y también con Mario Campa, que son nuestros invitados de esta tarde aquí en Los Periodistas. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Viri, ¿cómo estás? Muy contenta de visitarlos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a Mario. Mario, bienvenido una vez más. Igualmente, Álvaro, Alejandro, Viri, un gusto estar con los tres esta noche. Gracias. Bueno, les pediría, porque pues está sucediendo ahora y ya saben ustedes que nos come lo de ser periodistas, su primera opinión, su primera impresión sobre lo que está pasando con lo que se está concretando hoy con los órganos, llamados órganos autónomos. ¿Qué opinas, Viri Ríos, qué opinas de lo que se concreta el día de hoy? De la distinción de estos organismos constitucionalmente autónomos. Miren, tengo sentimientos encontrados, porque yo entiendo que muchos de estos organismos no dieron los resultados que nosotros hubiéramos esperado. Y, por ejemplo, podemos hablar de la Comisión Federal de Competencia o también podemos hablar del IFT. Y la realidad es que México sigue siendo un país en donde existe mucho poder de mercado, en donde no se logró combatir a los monopolios y en donde las telecomunicaciones continúan siendo pues un coto de poder de un puñado de empresas que todos conocemos. Y entiendo también la lógica de un poco lo que has dicho tú, Álvaro, en otras ocasiones. Entiendo también la lógica de los excesos que existían dentro de algunas de estas instituciones. Y entiendo también la lógica de quien dice que muchas de estas actividades deben estar en manos del Ejecutivo de forma que él pueda determinar, por ejemplo, la regulación energética, determinar si se desea o no tener cierta política de competencia, etcétera, ¿no? Entiendo, digamos, todos esos argumentos, pero también me preocupa un poco el que no entiendo todavía si el cambio va a representar la operacionalización de instituciones mejores que las que tenemos. Tengo esperanza de que así sea. Por ejemplo, me da gusto que se haya creado un organismo específico con independencia técnica para llevar la materia de competencia y la materia de telecomunicaciones. Creo que sin duda eso nos muestra que hay un interés por mantener pues técnicamente a una institución sólida. Pero digamos que, por ejemplo, en términos de transparencia, ahí quizás es en donde yo tengo más mis dudas, porque no estoy segura de que dentro de la Secretaría Anticorrupción pues vaya a haber los incentivos para podernos dar el acceso a la información que sí habíamos logrado hasta cierto modo con el INAI. Mario Campa. Bueno, yo igual que Viri tengo algunas dudas, más que sentimientos encontrados, porque finalmente cuando hay un entramado institucional en un país, desmontarlo para bien o para mal, pues siempre trae un periodo de dudas, de pocas certezas e incertidumbre. Y en ese vacío, pues definitivamente que haya claridad en ciertos temas puede ayudar. Ahora, la constitucionalidad de los organismos autónomos, pues es una ruta heterodoxia en el mundo, ¿no? Canadá y Estados Unidos, que son nuestros compañeros del Tratado de Libre Comercio, no siguieron esa ruta y no están en sus constituciones, básicamente. Lo que importa aquí sobre todo es la autonomía técnica, no la constitucional, y en ese sentido, pues mientras estos cambios aseguren tal, pues yo creo que puede ahí abrirse la puerta a un escenario positivo. Ahora, también forma parte de este esfuerzo de austeridad, de disminuir, sobre todo en las altas capas de la burocracia, pues ciertas duplicidades. Eso también puede ser loable siempre y cuando pues, se proteja a las bases, a los trabajadores, por supuesto que tienen cierta base y ciertos derechos laborales. Y también algunas, por supuesto, algunas unidades técnicas, por ahí escuché que lo que están comentando ahora varios de estos organismos es que muchas de estas unidades simplemente se van a transferir, por supuesto que no todas,
algunas pues sobre todo en ciertos puestos políticos probablemente se vayan. Lo que me entusiasma más de estos cambios es, por un lado, en materia de transparencia, yo creo que hay que darle una oportunidad a esta nueva agencia digital. ¿Por qué? Porque Pepe Merino ya demostró en la Ciudad de México que su agencia, la DIF, dio resultados en materia de transparencia. Se abrieron ciertas bases de datos y ciertas informaciones que una ley de transparencia no hubiera, de acuerdo a la federal o nacional que tenemos, quizá no hubiera llegado. Es decir, se fue a una capa probablemente más profunda. Y siempre y cuando esto se traduzca en los nuevos cambios que están en puerta, pues yo creo que puede darse un giro, eso sí, en cómo entendemos la transparencia y el acceso a la información, que son dos cuestiones distintas. Y aquí teníamos un entramado muy costoso, y no solamente costoso en el sentido de los tiempos que le pasas tú a la persona que está solicitando la información, sino también porque los funcionarios en cualquier dependencia te lo dicen, se hace una tremenda burocracia para dar respuestas a esto. En cambio, si es automatizado, si las bases de datos están abiertas, si ya por diseño hay una apertura, pues se pueden aligerar también los costos, reducir los tiempos y simplificar muchos de los trámites. Ese sería el escenario ideal. Va a costar, por supuesto, llegar a él, sobre todo cierto tiempo y esfuerzo. Y regreso a lo que me entusiasma. Si combinamos al regulador de telecomunicaciones con el de competencia económica para hacer, digamos, a un superregulador en materia económica que ahora sí combata los monopolios, yo creo que la vara está tan baja que podemos salir ganando de esto. Por ahí ya estaba escuchando a algunos legisladores hablar de que ahora sí tendrá dientes, de que ahora sí tendrá más presupuesto para investigaciones, para multas y para llegar a acuerdos con jueces en materia de competencia económica. Si ese es el escenario, podríamos transitar hacia algo mejor definitivamente. Como en todo, pues el diablo está en los detalles y la implementación es clave. Pero yo creo que definitivamente hay partes positivas que se pueden rescatar y las incertidumbres naturales que queden, pues tendrán que ser atendidas, ¿no? Podemos solamente hablar de uno de los organismos por mucho tiempo, no solamente del INAI, podemos hablar de organismos, particularmente ustedes dos como expertos, pero una lógica de la desaparición de estos organismos es la austeridad. Y la convocatoria que les hicimos para el día de hoy es, hay sin duda un problema en México de recaudación. Hay un problema en México de ampliar la base gravable. Hay una necesidad, ya no solamente, ya no es inclusive una opción, se requiere una reforma fiscal y para que la haya, evidentemente hay que hablar sobre ella y lo que implica para nuestro país. Justamente, aunque estamos hablando de unos organismos para ahorrar, para un proceso de austeridad, no es suficiente, Viri Ríos, porque México sí requiere una reforma fiscal. ¿De qué dimensión? ¿Y hay las condiciones para hacerlo? Yo creo que si las condiciones no están ahorita, no van a estar nunca, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que no hay mejor momento para hacerlo, porque este es un momento en el cual hay un partido de izquierda con supermayorías en ambas cámaras, una presidenta ampliamente competente y que además tiene una agenda pues que requiere una mayor cantidad de gasto social. Esa es la realidad. Nuestro país, como ya hemos platicado en otras ocasiones, recauda en puntos del PIB menos impuestos que las Bahamas, lo cual nos convierte en lo que yo llamo un paraíso fiscal disfrazado, en el sentido de que pues no somos un paraíso fiscal oficial, pero sí en términos de la cantidad de impuestos que recaudamos nos falta mucho. Y segundo, si nosotros vemos la cantidad de gastos que ya tiene el gobierno mexicano, nos damos cuenta de que 2/3 partes de los ingresos tributarios del país se van en dos cosas. Una es pensiones y otra es los pagos de la deuda.
Entonces nos queda básicamente una tercera parte y un poquitito más de ingresos no tributables para saldar y para, pues, digamos, cubrir absolutamente todo el resto de los gastos del gobierno, lo cual pues claramente no es suficiente. No solo eso, cada vez va a haber menos dinero porque la cantidad de dinero que se gasta en pensiones va a crecer conforme la población mexicana envejezca. Entonces, cada vez, digamos, esa tercera parte va a ser una parte mucho menor. Entonces, definitivamente urge esta reforma fiscal. Y como dices, creo que el detalle está en qué tipo de reforma fiscal hacemos. Y creo que aquí, sin duda, hay como dos cosas que yo descartaría por completo y que creo que es muy importante tener en la mira de las propuestas. Una, que ya había propuesto en su momento Ricardo Monreal, es que lo que se debe hacer es, él le llamaba volver más horizontales a las tasas. Es decir, él lo que quiere es que los pobres paguen más impuestos y que los ricos paguen menos impuestos. Bueno, claramente esa propuesta, aunque él pues la arropa de un lenguaje técnico que la hace parecer viable, pues en realidad no es el tipo de propuesta que nosotros necesitamos. Otro tipo de propuesta muy común entre los grupos neoliberales es decir que lo que se debe aumentar son los impuestos al consumo, es decir, el IVA. Y eso nuevamente creo que debemos rechazarlo porque el IVA es un impuesto particularmente regresivo porque como proporción del gasto, quien termina pagando más son las personas de menores ingresos, son las clases medias y no los ricos. Entonces, el tipo de reforma fiscal que necesitamos deben tener al menos dos ingredientes. Primero es que las tasas del ISR de personas físicas aumenten para las personas con más recursos. Hay una propuesta ahí muy interesante por parte de la Alianza Fiscal que dice que las tasas deben aumentar para cualquier persona que gane más de 180,000 pesos mensuales. Y para una persona que gane más de 300,000 pesos, pues el ISR no debe ser de 35% como es actualmente, sino que debe ser pues, más cercano a los 40%, que es lo que se paga además en muchos países de la OCDE y en muchos países europeos. Hay países incluso donde se paga más que eso. Y segundo ingrediente, me parece que tenemos que empezar a hablar de impuestos a la riqueza y de impuestos a la propiedad, de forma que las personas que tienen más cantidad de dinero ahorrado y que tienen también propiedades más grandes, ranchos, terrenos, casas múltiples, etcétera, pues pueden pagar una cantidad mayor de predial y así también se recauda una parte importante en ese ámbito. México es uno de los países de Latinoamérica que menos impuestos recauda en materia de predial, entonces nos falta mucho. Aquí también creo que es muy importante el trabajo que va a realizar Pepe Merino dentro de la agencia digital, porque uno de sus planes que a mí más me entusiasma es que ellos quieren crear un catastro nacional. Hoy por hoy los catastros son municipales o estatales, entonces eso hace que pues, no se tenga la misma calidad de catastro en Ciudad de México que en muchos otros estados, y el catastro es el ingrediente principal para eventualmente poder aumentar el predial y el cobro de predial, porque en base al catastro es que se calcula el valor de las propiedades que cada persona tiene. Hay, obviamente, si tú agarras y le aplicas el mismo impuesto a ricos y pobres, pues terminas gravando a los pobres en realidad y a los ricos no. Pero en el mundo se vende la idea de estos impuestos generales, que los subes y los bajas, que en realidad terminan gravando a las mayorías y no al 1% o a los que tienen más dinero. En ese sentido, hay muchas ideas, Mario Campa, en el mundo sobre gravar estos gravámenes a la riqueza de carácter progresivo, por ejemplo. ¿Qué puede ser un modelo para México? ¿Cómo ves en particular un modelo para México que le sirva a México, Mario Campa? Claro que sí, Alejandro. Mira, nomás rápido comentar que hoy publiqué una videocolumna y una columna en Sin embargo, como todos los jueves, hablando del presupuesto, digo, en cierto espacio acotado, y menciono que por ahí hay un cambio positivo en la ley de ingresos, que es que la tasa de derechos en la minería del derecho especial y extraordinario suben, del especial del 7.5 al 8.5%, y del extraordinario del 0.5 al 1, que es para el oro y la plata. Entonces,
México es el que peor recauda entre mineras en toda América Latina y probablemente en toda América, y realmente pues todavía falta mucho en términos de la recaudación de media, pero es un paso en la dirección correcta, ¿no? Nomás como un paréntesis. Ahora, concuerdo con la mayoría o casi todo lo que dice Viri, en ánimos de no duplicar, porque realmente podría pues repetir mucho lo que ha dicho. En el caso del predial, por ejemplo, una opción es los catastros que sean mucho más progresivos, que se actualicen, etcétera. Y otra es de plano, si los municipios no pueden recaudar bien el predial, que se lo den a los estados o que firmen un convenio con la federación. Yo creo que si a estas alturas que recaudemos 0.3% del Producto Interno Bruto en predial, cuando Francia, Reino Unido recaudan el 4%, pues estamos años luz, y si nos vamos a países latinoamericanos, pues también recaudan entre el 1, 2 y hasta el 3%. Entonces México es una normalidad en lo poco que recauda el predial, y en las propiedades está muy concentrada la riqueza de los mexicanos, ¿no? Porque hay que recordar que durante mucho tiempo hubo crisis bancarias, y entonces hay temor de tener los ahorros todavía de algún segmento de la población, y bueno, pues las propiedades concentran mucho de la riqueza. En la medida en que grabemos, incluso podemos exentar a ciertas propiedades de muy bajo valor o hacer un esquema muy progresivo, es decir, conforme aumente el valor de la propiedad, se le aplican tasas más elevadas. Hay que terminar con el discurso de la proporcionalidad, y en ese sentido yo creo que lo que propone Monreal no es lo correcto. Yo creo que la discusión no debe ser si hay reforma fiscal o no, sino cuál tipo de reforma fiscal. En el pasado se cometieron algunos errores. Somos muy dependientes del IVA porque supuestamente es más fácil de recaudar, porque, bueno, también tiene que ver algo con una filosofía política de no, pues al consumo hay que gravarlo, no a lo que generan los trabajadores o la riqueza que se crea, es algo más filosófico. Y en el caso también por ejemplo, de las gasolinas y también en el IVA, para poder grabar al crimen organizado y la informalidad. Pero golpea, ya lo dijo Viri, particularmente mucho a los pobres en relación a su ingreso. Entonces el IVA, el IEPS, específicamente a gasolinas, que fueron de las salidas fáciles, digamos, de los gobiernos anteriores, pues nos llevó a que la gente rechace el debate fiscal. Ahora, en las encuestas en el mundo es popular cuando se hace la pregunta correcta. ¿Estarías dispuesto en que se le cobre más a los ricos? La respuesta es mayoritariamente sí. ¿Estarías dispuesto a una reforma fiscal o a un cambio tributario que se regrese el dinero para tal propósito? Las personas generalmente contestan también de manera afirmativa. Entonces, el debate fiscal va a ser mejor siempre y cuando la reforma toque un debate de tasas progresivas o una reforma fiscal progresiva, y que es cierto, cuando sea políticamente complicado, por economía política quizá haya que etiquetar parte de la recaudación. También va a haber muchos que digan que no es lo correcto. Sin embargo, si a mí me pones en la balanza que no haya reforma a que haya reforma con gasto etiquetado para que sea aprobada, pues yo diría vamos a etiquetarlo. Obviamente que sea una discusión de a dónde debe ir. Esas son algunas de las claves. Y preguntabas tú, Alejandro, y con esto cierro, ¿cuáles modelos hay que estudiar? Pues mira, por supuesto que los europeos recaudan mucho más que nosotros, y en particular los nórdicos, pero tenemos ejemplos de reformas fiscales recientes, tanto para bien como para mal, en América Latina. Está el caso de Colombia, que intentó hacer una muy regresiva hace algunos años y fracasó, incluso un estallido social, y ahora con Petro hubo una más progresiva. Y ahora se diluyó un poco de la propuesta original, pero Petro no tenía una mayoría tan importante como tiene ahora Morena, que tiene una gran oportunidad. Lula fue de los únicos casos exitosos recientes, sacó una reforma muy parecida a lo que planteó, también hay que estudiar ese modelo. Boric traía una muy ambiciosa y no ha podido hacer prácticamente nada de lo que planteó, obviamente también con una composición legislativa adversa. Y un poquito atrás también el caso de Uruguay puede servir. Yo tomaría esos 4 como casos de mucho aprendizaje para bien y para mal,
Y hay que considerar, y es muy importante lo que dice Viri, va a ser muy difícil que después tengamos 2/3 partes de esa composición del legislativo, tanta aceptación social. Claudia Sheinbaum puede usar parte de su capital político en una reforma fiscal. La gente quiere más derechos, quiere más programas sociales. En estos momentos no gana el debate de hay que reducir los programas sociales, no es así. Entonces las condiciones están dadas para una reforma fiscal progresiva, ¿no? Como nunca, en efecto, hay las condiciones legislativas, hay una mayoría constitucional, porque sería una reforma que requiere una conjunto de reformas constitucionales. Hay una mayoría política, hay inclusive desde organismos del sector privado un planteamiento en ese sentido. ¿Qué impide, Viridiana Ríos, que realmente se impulse y se decida desde la presidencia de la República, desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que avance? Yo la veo cautelosa, diciendo que por ahora no. Incluso después de que el presidente fue tan cauteloso, Álvaro. Sí, pero López Obrador no tenía una mayoría constitucional como sí la tiene ahora Claudia Sheinbaum. ¿Qué impediría dejar ir la oportunidad histórica de una reforma progresiva que efectivamente grave a los que más tienen? A ver, yo creo que lo impide es el miedo. Y tenemos que comprender que nosotros venimos de 35 años de una ideología muy oscura que es el neoliberalismo, que permeó a muchos de los analistas, que permeó a mucha de la academia y que permea, por tanto, también a algunos de los tomadores de decisiones dentro del gobierno. Entonces, lo que existe es mucho miedo a una fantasía que se ha difundido por las últimas décadas, que es la idea de que si tú le pones impuestos a las empresas se van a ir y van a ir a producir a otro lado. Lo que nosotros hemos observado es que México tiene ventajas competitivas muy importantes y de hecho no habría ningún mejor momento para poner impuestos que ahora, precisamente porque en este momento México está siendo beneficiado por las tendencias del nearshoring, es decir, por muchas empresas que anteriormente producían en Asia, en China, y que ahora quieren producir y van a producir en México, porque Estados Unidos ya no quiere tener una relación comercial tan sólida con China y quiere tener una relación comercial sólida con países ideológicamente aliados con Estados Unidos, como es el caso de México. Entonces, en este momento, digamos, la capacidad de México para mantener las inversiones, pues también se encuentra en un nivel histórico, un nivel históricamente positivo. La idea de que si tú le pones impuestos a las empresas, estas se van, está basada también en el mito de que lo único que las empresas buscan es ahorrar impuestos. Cuando nosotros hemos observado, y ya existe amplísima evidencia académica, de que en realidad hay muchas otras cosas que las empresas prefieren y buscan antes que ahorrar impuestos. De hecho, habría muchas empresas que preferirían pagar un poquito más de impuestos si hubiera seguridad, mejor calidad en la educación, mejor inversión, mejor infraestructura, mejor capacidad para ligarse con productores domésticos, etcétera. Entonces, realmente esta idea de que las empresas lo único que buscan es ahorrar es completamente falsa, pero todavía permea, digamos, y existe y genera miedos. Entonces, este es un momento de romper paradigmas. Creo que la izquierda en el poder ha roto ya muchos paradigmas que generaban ese miedo. El ejemplo prototípico es el salario mínimo, que siempre nos decían que si subía se iba a generar una espiral inflacionaria. Bueno, ya se duplicó, ya se triplicó en la frontera y nada de eso pasó. Y se han roto varios paradigmas. De hecho, a mí me dio mucho gusto, recordarán en el discurso de toma de posesión de Claudia Sheinbaum, hay una parte en donde ella dice, como todos los mitos que existían sobre la economía y sobre cómo la economía anteriormente se creía que se tenía que regar de arriba para abajo, pero ella ahora ha demostrado que existe un modelo para regar de abajo y que cuando riegas de abajo pues le va bien a todos, sobre todo a los de abajo, pero también un poquito a los de arriba, ¿no?
Entonces, ese discurso, por ejemplo, me parece muy revelador de muchos de los mitos que se han roto y falta romper otros, pero ya ahí vamos, yo tengo esperanza, tengo fe. Ahora, creo que hay dos cosas, y con eso termino, que se tienen que reformar a la par de nuestra reforma fiscal ideal. Una es que urge una reforma a las pensiones. La realidad es que México gasta demasiado dinero en las presiones contributivas de algunos organismos como Pemex, como CFE, en donde hay personas que se han pues retirado con pensiones doradas, pensiones millonarias, en algunas ocasiones incluso gente muy joven de 40, 50 años que se pensiona por otros 40 años. Bueno, todo eso tiene que reformarse porque el Estado no puede continuar pagando pensiones doradas mientras la gran mayoría de las personas todavía tiene carencias básicas. Y una segunda reforma muy importante es una reforma al amparo fiscal, porque existen muchos grupos de abogados con mucho poder que han podido reducir la carga fiscal de los corporativos y de personas físicas con dinero a partir de introducir al sistema judicial pues casos que eventualmente terminan por favorecerlos y por ayudarlos a evadir o a eludir, en este caso, el poder recaudatorio del Estado. Entonces, la reforma judicial va un poco en ese sentido, pero me parece que para reforzar esto sí se tendría que hacer una reforma al amparo fiscal. Mario Campa, sobre el mismo eje, yo agregaría un tema más, porque efectivamente dice el párrafo de Claudia Sheinbaum, dice, con el humanismo mexicano, este discurso de los, creo que es el del Zócalo, el del Zócalo de los 10, de los 100, de los primeros 100 días era, ¿no? Dice, con el humanismo mexicano se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, se decía que el Estado debía subordinarse al mercado, que si la economía se regaba desde arriba, alguna vez le iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y no iba a haber inversión. Todo resultó falso y empieza ella ahí a conversarlo. Bueno, el asunto es que si hay sectores que van a reaccionar a una reforma fiscal que fuera progresiva o una reforma fiscal bien razonada y que fuera coherente con un gobierno de izquierda. O sea, sí va a haber una reacción de ciertos sectores y son sectores que tienen también en control muchas formas de hacerlo parecer como pues algo tremendo. Pienso, Alejandro, por ejemplo... Te interrumpo, Alejandro, porque a lo de la minería, que es marginal, de la que hablaba Mario Campa, hoy una pluma de la extrema derecha, que es Sergio Sarmiento, ya le brincó. Claro, porque él está muy vinculado con Salinas Pliego. Pues claro, pues no, bueno, su jefe. Y pienso en Salinas Pliego, justamente que es un hombre que odia pagar sus impuestos, sus deudas las odia pagar, y va a reaccionar y va a movilizar a esta extrema derecha que está y a una parte del poder mediático, pero no van a ser los únicos. O sea, si ves, Mario, y me gustaría mucho tu visión en ese sentido, una reacción virulenta de sectores, de ciertos sectores, y qué tan fuerte tendría que lidiarse con ellos. En todos los países hay reacciones a las reformas fiscales, porque el tema de los impuestos desde tiempo histórico inmemorable, digamos, siempre ha sido un tema sensible. Hay que partir de eso, hay que ser realistas. Ahora, insisto, hay formas de atemperar esas reacciones, hay formas de compensar a los perdedores. Esto es muy importante. Si tú, insisto, garantizas que una reforma fiscal no toque al 50% más pobre y que incluso lo pueda dejar en una mejor posición que antes de la reforma, y créeme que sí es posible, pues de entrada ya te vas ganando apoyo popular para enfrentar pues a los grandes intereses. Después, pues partir del hecho de que no todo va a ser tocar únicamente a las empresas, sino a los ricos, a través, por ejemplo, del ISR a personas físicas, no necesariamente a personas morales. El predial también iría mucho contra pues, las mansiones, ¿no? Contra las grandes casas y no necesariamente contra las empresas. El impuesto a la riqueza puede ser
aplicado distintos también activos, incluyendo, por ejemplo, a dividendos bursátiles, también a la renta variable, a las acciones también. Hay formas de sacarle mucho más a eso. Y pues no necesariamente te metes de manera directa con las empresas. Y así podríamos citar otros ejemplos. Está también la cuestión de todavía por ahí hay una exención a las colegiaturas que lo único que hace es que premia la educación privada sobre la pública cuando vamos en dirección opuesta hacia la universalidad de becas en la educación pública. Pues por ahí eso que metió Calderón podría también irse. Ahora, a mí me encantaría también, y este es un comentario aparte, que Pepe Merino se convirtiera en el principal enemigo de los contadores. Ojalá también cualquier reforma contemplara que pudiéramos como contribuyentes prescindir de un contador, y eso implica prellenados, muchos prellenados en las declaraciones, en los sistemas del SAT. Por ejemplo, que las cuentas bancarias estén conectadas. Ya hay avances, pero todavía estamos muy lejos de que toda la población pueda ver beneficios y encontrar un software amigable en el SAT. La gran mayoría necesita contador, y pues por ahí yo creo que hay mucho por hacer, y un programa de digitalización sin duda sí puede contribuir. Y termino diciendo que sí se han cambiado los términos del debate. Yo recuerdo muy bien que hasta hace algunos años el foco de atención era la informalidad, y esto que es un lugar común, que hay que ampliar la base de contribuyentes, que no es otra cosa que decir que a los pobres vamos a ponerles impuestos porque no están pagando, y somos los ricos los que nos llevamos toda la carga y traemos al país a cuestas, lo cual es falso y es un mito. Pero yo siento que ese discurso se ha diluido, y esa es una buena noticia, ¿no? En un país tan desigual como México, la informalidad no es el problema, y además es reflejo de muchas otras cosas, es efecto más que causa. Entonces, no deberíamos, porque por ahí también van a buscar, por supuesto, las cámaras empresariales girar el discurso, y podemos así adelantarnos a ciertos argumentos que van a tratar de utilizar. Pero por eso es muy importante que la reforma fiscal no se discuta como un sí o no, sino un sí y cuál tipo de reforma, y en este caso debería ser progresiva para granjear el mayor apoyo y además sacar a gente de la pobreza, porque una reforma fiscal bien implementada eso puede lograr. En ciertos países latinoamericanos que lograron implementar más progresividad, se vio un descenso en la pobreza. Ojalá eso potenciara lo que han logrado los programas sociales y el aumento del salario mínimo. Ese sería como un tercer, pie para que realmente México pueda llegar a ser un país mucho más igual, porque todavía estamos en niveles para Latinoamérica un tanto alejados de lo que debería ser un país igualitario. Y además, como dice Viri, somos el país latinoamericano que peor recauda. Y créanme que los países que menos recaudan, como es Haití, no es el modelo al que queremos transitar. Haití tiene muchos problemas, y cuando se vienen los desastres naturales, cuando se vienen pues crisis humanitarias, cuando tienen que hacer frente a la migración, no tienen los recursos fiscales para hacer frente a todos estos problemas, y entonces el país empieza a implosionar. Ese escenario, por supuesto, en México no estamos cerca, pero eso te habla de que un país, para tener un Estado fuerte que pueda atender toda la problemática que hay, porque en México sigue habiendo muchos problemas, seguridad, crisis climática, también migración, etcétera, pues por supuesto que necesitamos recaudar más. Ahora, recaudémoslo de forma inteligente, protejamos a la población vulnerable, y sí va a haber ciertas personas que tengan que contribuir un poquito más de acuerdo a sus capacidades, ¿no? El debate debe ser, por supuesto, filosófico, y la izquierda pues debería posicionar que se grave un poco más a los ricos, porque definitivamente en un país tan desigual como el nuestro pueden hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Por último, yo le pregunto a Viri justamente eso que tú señalas, Mario Campa. Para acreditar el sello de izquierda del gobierno de Claudia Sheinbaum, la reforma fiscal progresiva ¿es indispensable, Viri? Es una pregunta muy complicada. Yo diría que sí.
y sobre todo porque si Sheinbaum quiere ser exitosa en implementar su agenda, y sobre todo una agenda ambiciosa, una agenda que no esté limitada por recursos, sino que esté ampliamente, digamos, que solo la limite la creatividad, la imaginación, la capacidad del Estado, pero que no la limite el dinero, por supuesto que sí se necesita una reforma fiscal. Sin embargo, tampoco quiero ser como tan ortodoxa en decir si no se hace una reforma fiscal, este gobierno es de derechas, porque creo que hay muchas formas en las cuales se puede lograr redistribución que no es mediante impuestos, y creo que esa fue una gran enseñanza que nos dejó el sexenio pasado, en donde se logró reducir la desigualdad, se logró mejorar los salarios, todo esto sin una reforma fiscal a partir de primero, aumentos en el salario mínimo. Segundo, regulaciones laborales que permitieron que los trabajadores tuvieran mayor acceso a prestaciones. Y tercero, también, pues, un esfuerzo por lograr que los contribuyentes paguen lo que les toca, ¿no? Entonces, no quiero, digamos, ser tan estricta en eso, pero sí creo que una izquierda ambiciosa necesita una reforma fiscal. Viridiana Ríos, Viri Ríos y Mario Campa, a los dos, muchas gracias por estar aquí esta noche en Los Periodistas. Gracias, esta es su casa, ya lo saben. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo también y por supuesto a Viri, un saludo. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Viri. Gracias, Mario. Buenas noches.